Tus valores son como las huellas dactilares. Las de ninguna persona son iguales, pero las dejas sobre todo lo que haces. Elvis Presley. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión del Cuarto Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Como en cada encuentro, buscamos fomentar el intercambio de ideas y la reflexión sobre temas clave para el desarrollo de proyectos públicos y sociales, fortaleciendo así este espacio de diálogo académico. Los acompaña su servidor Iván Santillán y me complace conducir este evento. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de Brandon Hernández Trejo, quien actualmente cursa el séptimo semestre de la licenciatura en Economía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. A lo largo de su formación académica, tuvo la oportunidad de laborar en el Instituto Nacional Electoral INE, participando en el proyecto Verificación Nacional Muestral 2023, lo que le permitió adquirir conocimientos sobre el índice poblacional de cada región. En diciembre de 2023, realizó un curso enfocado en el uso de herramientas como Python, R y Stata, aplicadas al análisis económico. Brandon nos presentará su trabajo libre titulado Hacia una unidad internacional de investigación financiera WIF, de ética para bienestar económico mundial, enmarcado en el eje temático Ética Financiera Mundial. Estimada audiencia, los invitamos a colocar sus dudas y preguntas en la sección de comentarios. Sin más, cedo la palabra a Brandon. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Brandon Hernández Trejo. Soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM y el día de hoy les voy a presentar lo que es mi trabajo libre. Hoy quiero compartir con ustedes una propuesta que consiste fundamentalmente para el futuro de la economía global, la creación de una unidad internacional de investigación e inteligencia financiera, o por sus siglas WIF, enfocada en la ética para el bienestar económico mundial. Antes de comenzar, quiero que piensen en algo. ¿Cuántas crisis económicas vivimos y hemos vivido en los últimos 20 años? ¿Cuántas veces hemos visto cómo el dinero del narcotráfico corrompe instituciones? ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado si realmente existen transparencia en el manejo de los recursos públicos y privados? Bueno, pues esta propuesta nace de una preocupación que todos compartimos y la cual también nos genera una pregunta. ¿Cómo podemos construir un sistema financiero más justo, transparente y que realmente beneficie a la sociedad? Durante los próximos 30 minutos los invito a reflexionar juntos sobre esta posibilidad y cómo podría transformar la economía mundial. Ok, el objetivo principal de esta ponencia es abrir un espacio de reflexión crítica sobre la necesidad de crear la UIF, por sus siglas, la Unidad de Investigación e Inteligencia Financiera, como una organización internacional capaz de unir esfuerzos globales en torno a tres pilares fundamentales: la ética, la transparencia y la responsabilidad social en el manejo de recursos. Pero quiero ser muy claro desde el inicio. La UIF no solo sería simplemente otro organismo que investiga delitos financieros. Su función iría mucho más allá. Por un lado, si buscaría prevenir delitos como el lavado de dinero, la corrupción gubernamental y el financiamiento del narcotráfico, el problema de todos lo que conocemos y que afectan directamente la estabilidad de nuestros países, o directamente ahorita que se está dando origen directamente de nuestro país aquí en México. Déjenme ponerlo en perspectiva con algunos datos. Según estimaciones de la ONU, entre 2 y el 5% del PIB mundial, eso es entre 800 millones y 2 billones de dólares, se lavan anualmente. Eso es más que el PIB de muchos países. Y ese dinero que podría estar construyendo hospitales, escuelas o infraestructura, está financiando el crimen organizado. Pero además, y esto es la verdaderamente innovador, la UIF funcionaría como un observador global capaz de anticipar crisis económicas. Imaginen un sistema que integre distintas disciplinas: la economía, el derecho, la tecnología, las ciencias sociales.
y que utilice herramientas como inteligencia artificial y Big Data para determinar riesgos antes que exploten y afecten a millones de personas. Piensen en la crisis de 2008. Millones de personas perdieron sus casas, sus empleos, sus ahorros de toda la vida. Y aquí les doy una pregunta. ¿Podríamos haberlo evitado? Quizá no completamente, pero sí podríamos haberla mitigado si hubiéramos tenido las herramientas y el organismo adecuado para detectar las señales de alerta a tiempo. La finalidad última de este proyecto es demostrar que si logramos implementar algo así, podemos fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, proteger la economía mundial y garantizar que las decisiones financieras generen el bienestar social, real y sostenible, no solo beneficios para unos cuantos. Para entender que necesitamos de la WIF, primero debemos reconocer la realidad que estamos viviendo. En la actualidad, la economía mundial enfrenta graves problemas derivados de la falta de control y coordinación en materia financiera. Todos somos testigos de cómo delitos como el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del narcotráfico han debilitado tanto a gobiernos como a instituciones internacionales. No estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de problemas sistémicos que afectan directamente la estabilidad política y social de varios países. Permítanme darles algunos ejemplos concretos. De Panamá, los Papers en 2016 revelaron cómo políticos, empresarios y celebridades de todo el mundo utilizaban paraísos fiscales para contribuir y ocultar el dinero ilícito. Los Pandora o Papers en 2021 mostraron que el problema no solo no se había resuelto, sino que había crecido. Estamos hablando de billones de dólares que se mueven en las sombras. En México, todos conocemos el impacto del narcotráfico, pero lo que muchos no saben es que por cada peso que gana un cártel vendiendo, narcóticos, necesitan lavar 3 o 4 pesos para integrarlos a la economía legal. Y lo hacen a través del sistema financiero, que francamente, si les soy sincero, no están preparados para detectar estas operaciones de manera efectiva y eficiente. A esto debemos sumarle algo que nos ha marcado profundamente en las últimas décadas: la crisis económicas recurrentes, igual que las crisis de 2008, dejó 10 millones de personas sin hogar solo en Estados Unidos. En México se perdieron más de 600.000 empleos formales en los primeros meses de la crisis. En España, el desempleo llegó al 26% y en Grecia la gente literalmente perdió sus ahorros de toda la vida, cuando los bancos colapsaron. Y lo más grave es que esta crisis pudieron haberse anticipado. Hubo economistas, analistas y expertos que vieron las señales de alerta y la burbuja inmobiliaria. Los créditos suprimen el exceso de apalancamiento de los bancos, pero no existía un mecanismo internacional coordinado que pudieran actuar a tiempo. Pero hay un problema aún más profundo, especialmente en nuestra región. En muchos casos existe una debilidad institucional que impide aplicar políticas transparentes y éticas. En América Latina, según el Latinobarómetro, más del 7% de la población desconfía de sus gobiernos y de las instituciones financieras. La gente ya no cree en sus bancos, ya no cree en sus políticos, ya no cree en el sistema que funcione correctamente para ellos. Y eso es sumamente peligroso, ya que la estabilidad social, eh, vaya, se mueve subsecuentemente en ellos. Cuando la gente pierde la fe en en las instituciones, cuando sienten que el sistema está corrupto o está corrompido,
y que no importa lo que hagan, el resultado es la desintegración social, violencia y más pobreza. Todo esto nos demuestra la urgencia de crear un organismo internacional que pueda enfrentar estos desafíos de manera conjunta, multidisciplinar y, sobre todo, con una visión ética. No podemos seguir esperando a que las crisis estallen para reaccionar. Necesitamos prevención, necesitamos coordinación y necesitamos ética. Antes de presentar la UIF, es importante reconocer que ya existen organismos internacionales que trabajan en estos temas. El primero es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. El GAFI fue fundado en 1989 por el Grupo de los Siete o el G7. No sé si han escuchado de ellos. Durante una cumbre en París, su origen responde a la creciente preocupación por el lavado de dinero en la década de los 80. Desde entonces, el GAFI ha desarrollado 40 recomendaciones que sirven como guía mundial para fortalecer los sistemas financieros contra delitos económicos. Sus funciones principales incluyen establecer estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, supervisar y evaluar el cumplimiento de los países miembros y promover la cooperación internacional y el intercambio de información. Su sede se radica en París, Francia, y tiene alcance pues global. Sin embargo, como veremos más adelante, el GAFI tiene un enfoque principalmente normativo y de supervisión, no necesariamente preventivo en tiempo real. El segundo organismo importante es el FMI, o por sus siglas, desarrollada sería el Fondo Monetario Internacional. El FMI fue creado en 1944 durante la conferencia de Bretton Woods, junto después de la Segunda Guerra Mundial. Su propósito original fue construir la economía global y evitar crisis financieras internacionales como las que habían devastado al mundo en las décadas anteriores. Hoy en día, el FMI cuenta con 190 países miembros y su sede está en Washington, D.C., Estados Unidos. Sus funciones principales son mantener la estabilidad económica y financiera global, otorgar asistencia financiera a países en crisis y brindar asesoría técnica y económica para fortalecer políticas fiscales y monetarias. El FMI es fundamental para la estabilidad económica mundial, pero su enfoque está más enfocado a la respuesta ante crisis ya existentes, no tanto a la prevención anticipada mediante inteligencia financiera en tiempo real. El tercer organismo es la ONU-DC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La ONU-DC o la ONU-DC fue creada en 1997 al funcionar el Programa de Fiscalización Internacional de Drogas y el Centro para la Prevención del Delito y Justicia Penal. Nació para coordinar los esfuerzos mundiales en la lucha contra las drogas y la delincuencia organizada transnacional. Su sede central se encuentra en Viena, Austria, pero cuenta con oficinas regionales en América Latina, África y Asia. Sus funciones principales incluyen combatir el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y el lavado de dinero, fortalecer el sistema en sistemas judiciales y promover la transparencia institucional y apoyar a los países con programas de prevención y cooperación técnica. La ONU-DC hace un trabajo muy valioso, pero su enfoque está más centrado en el combate directo al crimen organizado y menos en la inteligencia financiera predictiva. A nivel nacional, en México tenemos la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Si bien tiene algunos rasgos parecidos a la institución que se quiere presentar en esta ponencia, de hecho, la UIF fue un pilar fundamental que se tomó
como base para poder desarrollar esta unidad internacional de investigación e inteligencia financiera. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana, fue creada en 1997 y fortalecida en 2004 como respuesta a la necesidad de modernizar el combate al crimen financiero en nuestro país. Depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su sede se encuentra y se radica en la Ciudad de México. Sus funciones principales son detectar, analizar y prevenir operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, colaborar con autoridades nacionales e internacionales en materia de inteligencia financiera y regular el cumplimiento de las leyes antilavado y el sistema financiero mexicano. La UIF ha sido clave en la prevención de delitos económicos en México, pero su alcance es exclusivamente nacional. Aquí es donde vemos claramente la necesidad de algo más amplio, algo verdaderamente internacional. Déjenme darles un ejemplo muy concreto y actual de cómo la UIF operaría en la práctica. Porque creo que esto ilustra perfectamente el tipo de análisis ético y técnico que este organismo realizaría. Recientemente, el presidente actual, Donald Trump, propuso a través de una publicación en Truth Social que las empresas dejen de presentar informes trimestrales y lo hagan semestralmente. Su argumento fue que esto permitiría ahorrar costos y dar más margen de maniobra a los gerentes para tomar decisiones a lo largo y a largo plazo, sin la presión de reportar resultados cada 3 meses. A primera vista, suena razonable. Los gerentes podrían enfocarse más en estrategias a largo plazo en lugar de estar obsesionados con los números trimestrales. Las empresas ahorrarían dinero en auditorías y reportes. Ahora bien, actualmente la normativa en Estados Unidos exige reportes trimestrales y cualquier cambio que requieran bueno, cualquier cambio que se requiera requeriría la intervención de la SEC, la Comisión de Valores o del Congreso. Esta regulación existe desde hace décadas porque se considera fundamental para la transparencia del mercado. Aquí les dejo una pregunta. ¿Cuál sería la posición de la UIF ante algo así? Bueno, pues la UIF, nuestra institución que queremos implementar, eh, consideraría que la transparencia continua y periódica es absolutamente crucial para prevenir riesgos financieros y mantener la confianza del mercado. Piensen en casos como Enron y WorldCom o más recientemente en colapso de Silicon Valley Bank. Estos casos, problemas serios, se ocultaron durante meses hasta que explotaron. Eh, Reducir la frecuencia de los informes de 3 a 6 meses podría ocultar problemas financieros durante más tiempo y generar riesgos sistémicos enormes. Imaginen que un banco tiene problemas de liquidez en enero, pero no tiene que reportarlo hasta julio. Para julio, ese problema podría haberse convertido en una crisis que afecte millones de ahorradores. Sin embargo, la UIF también reconoce la necesidad de equilibrio. No se trata de ahogar a las empresas con burocracia innecesaria, sino de encontrar un balance inteligente entre la flexibilidad operativa para las empresas y la necesidad de información oportuna para a los inversores y los inversionistas, reguladores y el público en general. Una posible solución que la UIF podría proponer sería mantener reportes trimestrales, pero simplificados, con reportes anuales con más detallados, o utilizar tecnología blockchain. No sé si han escuchado de ella, pero ha sido muy popular. Para reportes continuos, pero automatizados que no generen tanta carga administrativa. El mensaje final es claro. La UIF defendería un modelo de transparencia que garantice la integridad
y la estabilidad del sistema financiero a largo plazo, pero siempre buscando soluciones pragmáticas que no sofoquen la innovación empresarial. Este es exactamente el tipo de decisión ética, técnica y equilibradas que la WIF ayudaría a evaluar a niveles globales, siempre con la pregunta fundamental: ¿esto beneficiará el bienestar social o solo interés particular? Ahora que ya conocemos los organismos existentes, es fundamental explicar en qué se diferencia la WIF y por qué sería un complemento valioso. Y quiero ser muy honesto con ustedes. Esta es probablemente la pregunta más importante que debo responder. ¿Para qué crear algo nuevo si ya existen estos organismos? Pues déjenme explicarlo con claridad. Primera diferencia clave: enfoque integral y preventivo en tiempo real. El GAFI, el FMI, la ONU-DC hacen un trabajo excelente, pero suelen enfocarse en la regulación, en establecer normas, en evaluar cumplimiento y en responder a crisis ya existentes. Son organismos fundamentales, claro, y fundamentalmente normativos y reactivos. Bueno, pues la WIF iría más allá con un enfoque que combina análisis en tiempo real, tecnología avanzada de inteligencia artificial y una perspectiva ética íntegra. No esperaríamos a que el delito ocurriera o ocurra para investigarlo, ni que la crisis estalle para responder. Estaríamos monitoreando constantemente y detectando patrones anómalos, identificando riesgos emergentes y piensen en esto. Piensen en la diferencia entre un sistema de alarma que suena cuando ya entraron los ladrones versus un sistema de seguridad con cámaras, sensores de movimiento y análisis predictivo que detecta comportamientos sospechosos antes de que ocurra el crimen. Esa es la diferencia entre lo que existe ahora y lo que propone la WIF. Segunda diferencia: y colaboración y transparencia verdaderamente global. La UIF de México, la Unidad de Inteligencia Financiera de México, hace un trabajo valioso, pero se centra en el ámbito nacional. Lo mismo ocurre con las unidades de inteligencia financiera de otros países. El problema es que el crimen organizado, el lavado de dinero y las crisis financieras no respetan fronteras nacionales. Un narcotraficante lava dinero en México, lo mueve a través de bancos en Panamá, lo invierte en propiedades en Miami y finalmente lo termina repatriando a través de empresas fantasma en las Islas Vírgenes. Aquí les dejo una pregunta. ¿Cómo puede la UIF nacional seguir ese rastreo? Bueno, pues no puede hacerlo sola. No puede hacerlo. Ahora bien, la UIF, la Unidad Internacional de Inteligencia e Investigación Financiera, tendría un enfoque verdaderamente internacional desde su diseño, con capacidad de rastrear flujos financieros a través de múltiples jurisdicciones en tiempo real, con acuerdos de cooperación preestablecidos con todos los países miembros, claro. Tercera diferencia: prevención activa en lugar de solo sanción reactiva. Los organismos actuales, por su naturaleza, tienen a actuar después de que el daño ya esté hecho. El GAFI identifica que un país no está cumpliendo con las normas y lo coloca en una lista gris o una lista negra. El FMI, o el Fondo Monetario Internacional, interviene cuando un país ya está en crisis. Y la ONU-DC, de parte de Naciones Unidas, el Departamento de Naciones Unidas, la ONU-DC, procesa a criminales después de que ya cometieron los delitos. Bueno, pues la UIF, nuestra institución que estamos proponiendo, se enfocaría mucho más en la prevención y la mitigación de riesgos antes de que se manifiesten o materialicen.
Utilizaríamos modelos predictivos, análisis de Big Data y Machine Learning para identificar y, por ejemplo, eh, que ciertos patrones de transacción son conscientes con estructuras de lavado de dinero o que ciertos indicadores económicos sugieran sugirieran una burbuja financiera en formación. Esto hace fundamental más proactiva y menos reactiva. Cuarta diferencia sería la de innovación tecnológica integrada desde el origen. Bueno, pues los organismos transnacionales fueron creados en décadas donde la tecnología era muy diferente. Han ido adaptándose, claro, pero la tecnología no está en su ADN. La UIF, nuestra institución que estamos proponiendo, estaría diseñada desde cero para integrar herramientas tecnológicas de punta, tales como inteligencia artificial para el análisis de patrones, la Big Data para procesar millones de transacciones, blockchain para trazabilidad y aprendizaje automático para mejorar constantemente su capacidad predictiva. Estamos en el siglo XXI, enfrentamos problemas del siglo XXI y necesitamos herramientas del siglo XXI. La síntesis final es esta. La WIP no busca reemplazar a estos organismos valiosos, sino complementarlos con un enfoque más preventivo, más tecnológico, más ético, más integrado y verdaderamente global. Sería el eslabón que actualmente falta en la crisis de gobernanza financiera internacional. Ahora sí, permítanme explicarles detalladamente cuáles serían sus funciones principales de la WIF. He organizado estas funciones en tres grandes áreas operativas y quiero que vean cómo cada una de ellas se conecta con las demás para crear un sistema integral. La primera área operativa sería la prevención y combate a los delitos financieros. Bueno, la WIF monitorea transacciones o monitorearía las transacciones financieras sospechosas relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Pero déjenme explicarles cómo funcionaría esto en la práctica. Actualmente, cuando alguien deposita más de 10 mil millones de dólares en efectivo en un banco, se genera un reporte. Pero los criminales conocen estas reglas, así que dividen las transacciones y depositan 9,000 aquí, 8,000 allá. Usan varias personas, múltiples bancos y diferentes países. A esto se le llama pitufeo o smurfing. La WIF utilizaría inteligencia artificial para detectar estos patrones. No solo vería transacciones individuales, sino redes completas de transacciones conectadas. Y si 20 personas que, que aparentemente no se conocen entre sí están haciendo depósitos similares en fechas cercanas en diferentes sucursales, pero todos terminan transfiriendo dinero a las mismas empresas, el sistema lo detectaría automáticamente. Además, analizaría riesgos globales de lavado de dinero y financiamiento ilícito mediante el uso de inteligencia financiera y tecnología avanzada. Esto incluiría monitorear criptomonedas, los famosos NFTs y cualquier nueva tecnología financiera que pueda utilizar o ser utilizada para fines ilícitos. Aquí viene algo crucial. Reportaría operaciones sospechosas y colaboraría directamente con autoridades y gobiernos asociados a la entidad, pero con protocolos de actuación rápidos,
y no esperaríamos meses para que un país responda a una solicitud de información de otro país. Tendríamos canales de comunicación directos y seguros. Pero lo verdaderamente innovador es esto. No solo buscaríamos sancionar después del delito, sino prevenir mediante análisis global y en tiempo real. Detectar el problema antes de que cause daño sería también interrumpir las redes criminales antes de que completen sus operaciones y vaya, dar un golpe certero y preventivo a estas redes criminales. Segunda área operativa, ah, Observatorio Global de Crisis Económicas. Esta es probablemente una de las funciones más innovadoras y necesarias de la UIF. La UIF supervisaría, informaría y detectaría riesgos o tendencias peligrosas en los mercados financieros para reducir el impacto de posibles crisis económicas. ¿Qué preguntarán ustedes? ¿Qué significa esto concretamente? Bueno, pues pensemos en la crisis de 2008 nuevamente. Meses antes del colapso había señales claras. El índice de morosidad en hipotecas, subprime, estaba aumentando drásticamente. Los precios de las viviendas habían subido a niveles insostenibles completamente. Los bancos tenían niveles de apalancamiento peligrosos, llegando a retiros de 30-1 o incluso 40-1. Había economistas y analistas que veían estas señales, pero no existía un organismo internacional con la capacidad y la autoridad para visualizar estos riesgos globales de manera integral y elaborar estrategias preventivas y coordinadas. Bueno, pues la WIF haría exactamente eso. Utilizaría modelos econométricos avanzados, análisis de sentimiento en los mercados financieros, monitoreo de flujos de capital y vigilaría que las burbujas especulativas en cualquier mercado, sea inmobiliario, bursátil, de materias primas o de criptomonedas, y cuando detectara riesgos sistémicos, no solo emitiría alertas, sino que trabajaría con bancos centrales, ministerios de defensas y organismos regulatorios para elaborar estrategias coordinadas de mitigación. ¿Por qué una crisis financiera en un país rápidamente se contagia a otros países, como vimos lo que fue la crisis de 2008, cuando el colapso en Estados Unidos afectó a Europa, Asia y América Latina? Tercera área operativa, supervisión del comercio internacional ético. La UIF supervisaría el comercio internacional garantizando que sea justo, ético y equitativo entre las naciones. ¿Qué significa esto? Dirían ustedes. Bueno, pues significa detectar prácticas comerciales desleales como el dumping, perdón, cuando un país vende productos por debajo de sus costos para destruir competencia, manipulación de precios en materias primas, monopolios transnacionales que abusan de su posición dominante y acuerdos comerciales que explotan a países en desarrollo. También verificaría que las cadenas de suministro globales respeten estándares éticos mínimos. No, pueden ser que una empresa, de hecho, no puede ser que una empresa en un país en desarrollo se beneficie de trabajo esclavizado, por así decirlo, o infantil en su cadena de suministro en países pobres. Eh, ha habido algunos casos, sinceramente ahorita sí no traigo las fuentes, pero creo que sí podemos ser muy claros que los países que llegan a presentar estos actos
sería por las áreas de África, principalmente por el continente africano. Bueno, ahora bien, el diferenciador clave sería el enfoque multidisciplinario integrado. Pero lo que hace verdaderamente única a la UIF es que integraría cuatro pilares fundamentales de manera orgánica. Primero, economía. Para análisis macroeconómico profundo, modelos financieros y comprensión de dinámicas de mercado. Ahora bien, pasemos con el diferenciador clave, el enfoque multidisciplinario integrado. Pero lo que hace verdaderamente única a la UIF es que integraría cuatro pilares fundamentales de manera orgánica. Primero sería la economía. Para el análisis macroeconómico profundo, modelado financiero y comprensión de dinámicas del mercado. Segundo, tecnología con inteligencia artificial, Big Data, blockchain y Machine Learning y análisis predictivo operando el tiempo real las 24 horas, los 7 días de la semana o 24/7. Tercero, el derecho para el marco legal internacional, tratados de cooperación, protocolos de actuación y procedimientos de investigación que respeten soberanías, pero permitan acciones efectivas. Y cuarto, y quizás la más importante, la ética, para garantizar que cada decisión, cada política y cada acción de la UIF tenga una pregunta central. ¿Esto beneficia el bienestar social o solo intereses particulares? El resultado final sería un organismo que no solo investiga y sancione, sino que prevenga y proteja y promueva una economía global justa y sostenible. Un organismo que pone a las personas en el centro y no a los mercados. La UIF monitorearía transacciones financieras sospechosas relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, pero no solo en eso, también analizaría los riesgos globales del lavado de dinero y el financiamiento ilícito mediante el uso de inteligencia financiera y tecnología avanzada. Además, como ya les había comentado, reportaría operaciones sospechosas y colaboraría directamente con las autoridades y gobiernos asociados en la entidad de la UIF. Aquí normalmente les vuelvo a repetir que aquí es lo innovador, que no solo buscaríamos sancionar después del delito, sino prevenir nuevamente mediante el análisis global en tiempo real, detectar problemas antes de que cause daño. En esta figura, pueden ver de manera visual cómo operaría la UIF como un organismo global integrado. En el esquema central se destaca sus cuatro funciones principales de que acabo de explicar: la prevención de delitos financieros, el observatorio global de crisis, la coordinación internacional y el enfoque ético multidisciplinar. La imagen también representa simbólicamente la conexión entre distintas regiones del mundo, y eso es fundamental porque los problemas actuales son globales, no locales. El lavado de dinero que ocurre en un país puede afectar la estabilidad de otro, y que así continúe significativamente. La crisis financiera se propaga como ondas. Pues sí, recuérdenlo muy bien nuevamente en la crisis de 2008. Por eso necesitamos una respuesta igualmente global, coordinada y ética. La WIF sería ese puente, esa red de conexión entre todas las regiones del mundo para construir un modelo financiero más justo, transparente y sostenible para todos. Bueno, llegando al final de esta ponencia, quisiera enfatizar tres conclusiones fundamentales. Primera conclusión: la propuesta de la Unidad Internacional de Investigación e Inteligencia Financiera intenta ir más allá de los mercados existentes. A pesar de la existencia de organismos valiosos como la Gafi, el FMI
o la Oficina de la ONU contra las drogas y el delito y el narcotráfico, y vaya, la UIF que tenemos en México, la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, pues la UIF, UIF, contribuiría con un enfoque preventivo, global y multidisciplinario que puede ser fundamentalmente en el presente que estamos viviendo. Es importante que quede claro, no estoy diciendo que estos organismos no funcionen. Lo que estoy diciendo es que necesitamos complementarlos con algo más ágil, más tecnológico y más preventivo. Segunda conclusión, la UIF no solo serviría para luchar contra los delitos económicos como el blanqueo de capitales o la corrupción. Al mismo tiempo, esta propuesta permitiría anticipar crisis económicas mediante un observatorio mundial que aproveche las nuevas tecnologías. Imaginen cuántas vidas y cuánto sufrieron, bueno, vaya, sí, cuántas vidas y cuánto sufrimiento social podríamos evitar si lográramos prevenir la próxima gran crisis financiera. Tercera conclusión. Al unir ética, transparencia y sostenibilidad, la WIF representa una oportunidad real para recuperar la confianza ciudadana en en las instituciones, proteger la economía mundial y asegurar que los recursos financieros se utilicen en beneficio del bienestar social y no en su perjuicio. Porque al final del día, de eso se trata, de que construir un sistema que funcione para las personas, no solo para los mercados, de garantizar que las decisiones financieras se tomen en Nueva York, Londres, Tokio o la Ciudad de México y realmente mejoren la vida de gente común, no solo no solo de unos cuantos. Esta propuesta es ambiciosa, lo reconozco, pero los problemas que enfrentamos también lo son. Y y creo firmemente que ha llegado el momento de repensar a la forma en que manejamos los recursos a nivel global, porque las decisiones financieras impactan en la vida diaria de todos, en la educación, también en la salud, el empleo y la seguridad. Para el desarrollo de esta propuesta me he basado en documentos oficiales de la Gafi, el FMI y la ONU-DSI. Toda esta información está disponible en sus páginas oficiales y queda a disposición de ustedes para profundizar en estos temas. Les dejo sus links y su referencia detallada en esta diapositiva. Si gustan tomarle captura. Y antes de abrir espacio para las preguntas, quiero agradecerles profundamente su atención. Esta propuesta nace de una convicción personal sobre la urgencia de construir instituciones más justas y responsables. Si desean profundizar en esta propuesta, compartir ideas o colaborar en su desarrollo, con mucho gusto puedo contactarme con ustedes. Aquí están mis correos, electrónicos y mis redes sociales. Muchas gracias por su tiempo y atención. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Brandon, por tu valiosa participación. A continuación se dará lectura a alguna de las preguntas de los asistentes. Brandon, ¿cuál consideras que sería el principal reto para poner en marcha la Unidad Internacional de Investigación e Inteligencia Financiera, WIF, a nivel global? Bueno, licenciado Iván, creo que sería principalmente los recursos, el apoyo, como le comentaba, los recursos en sí, el apoyo financiero, y principalmente sería que el gobierno actual podría o pueda, vaya a tomar las riendas
y proponerlo más internacionalmente, vaya. Sería escalarlo ahorita mismo, con el gobierno actual, plantearlo, hacer la respectivamente la mesa redonda y posteriormente, pues vaya, trasladarlo a a los países que creamos o crean que unirán a la WIF y posteriormente, ya que haya, digamos, bastantes países, o razonablemente número de países ya unidos, comenzar con la sede principal, yo le diría aquí en la sede, la Ciudad de México, y demostrarle a los demás países que aún no sean miembros, este, vaya, que esta institución esté funcionando de la manera correcta. No sé si respondí a su pregunta. Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta sería, ¿cómo se integraría un enfoque ético en las operaciones de la WIF para lo que comentabas hace rato, para prevenir delitos financieros? Bueno, licenciado Iván, creo que principalmente, como ya lo había comentado, es haciéndonos la pregunta inicial. Si recordamos, la pregunta era, ¿esto en verdad beneficiaría a muchos o solamente a unos cuantos? Entonces creo que desde ahí podemos partir de la manera ética, desde esa pregunta, desde si solamente vamos a ayudar a la población entera o solamente vamos a ayudar a unos cuantos. De acuerdo. Y ya por último, Brandon, ¿qué estrategias consideras clave para lograr la coordinación internacional entre gobiernos e instituciones financieras frente a delitos como el lavado de dinero o la corrupción? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ya que las estrategias que, vaya, se han estado implementando actualmente son fantásticas, ya son reconocibles, claro. Y nada más por dar un ejemplo, tenemos apenas la reciente noticia y la reciente controversia de este Cibanco y lo que fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas estrategias que se han estado implementando transnacionales, Sí, vaya, le repito, han sido muy, muy excelentes. Pero sin embargo, dando respuesta ya en conclusión a su pregunta, podría decir que con una mayor, vaya, con una mayor interacción política, mejores tratados comerciales que tengamos más justos, ya que igual como actualmente estamos escuchando de que, pues lamentablemente Estados Unidos, siendo el país de ejemplo, está aprovechándose, por así decirlo, de otros países y más de los emergentes. Pues creo que ese sería el punto, ¿no? O sea, tener un acuerdo justo y ético. Más justo. Ahorita no hay no hay, no, estos tratados que se están dando no son justos. De hecho, la balanza entre lo justo y lo injusto, yo creo que está en lo injusto, está muy desequilibrado. Entonces, ese sería el pilar fundamental, que haya más tratados más justos, lo cual no está viendo. Y las instituciones internacionales, pues desde mi punto de vista, vaya, no es que estén haciendo, vaya, gran cosa. Entonces, tiene que fortalecerse más en ese ámbito. de acuerdo. Muchas gracias. Con esto damos por concluida la sesión. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el Centro de Actualización y Capacitación Profesional Los Galeana, el comité organizador y nuestros patrocinadores, le damos las gracias a Brandon Hernández por su valiosa participación, a todos ustedes por su asistencia y les invitamos a que sigan al Congreso en nuestras diferentes redes sociales. Los esperamos en las siguientes actividades. Buen día a todos.